Muy buenas noches, familia. Dios bendiga a todos. Dios bendiga en gran manera a cada uno. He tomado este tiempo para participar nuevamente como familia de este devocional, de esta reunión semanal en la que estamos estudiando la serie El hogar como Dios lo planeó. Y hoy iniciamos ya nueva lección, nuestra lección número 6 en nuestro devocional número 83, el rol del hogar en el desarrollo espiritual de la iglesia. Este tema es el primero o esta sesión va a ser la primera de varias respecto a este importante tema de cuánto ayuda o cuánto afecta el hogar a la congregación local. Por esa razón, el hogar debe entender, o los administradores del hogar deben entender, que hay una gran preocupación en predicadores, en maestros, en los líderes o ancianos, en cuanto a cómo están dándose las cosas en casa, porque eso va a ser directamente una afectación o una ayuda sobre la congregación local que estos dirigen. Ahora, vamos a comenzar nuestra lección con una pregunta. ¿Quién puede medir la deuda que los hombres deben a los grandes hogares religiosos? El mariscal de campo, el vizconde Bernal L. Montgomery, el gran líder británico de la Segunda Guerra Mundial, fue hijo de un ministro anglicano. Leía la Biblia todos los días de su vida. En la invasión de Europa en 1944, él seleccionó como su texto un verso del Salmo 68, el cual dice: Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos. Después de la exitosa finalización de esa invasión, envió un mensaje a su mando, diciendo: primero debemos agradecer a Dios Todopoderoso por darnos un buen comienzo. No solo los hogares religiosos han producido líderes militares, sino también estadistas, médicos y hombres y mujeres de logros en todos los ámbitos de la vida. Además, ningún pueblo debería ser más consciente de la contribución de los hogares cristianos a una gran causa espiritual que aquellos que comparten el legado del movimiento de restauración, ese movimiento que se dio en los años 1800 en los Estados Unidos de América. Alexander Campbell, que es probablemente el más conocido líder de este movimiento, fue el producto de un hogar que temía a Dios, y gran parte de su grandeza se puede atribuir a la guía espiritual de su gran padre, Thomas Campbell, y también de su madre o de su piadosa madre, Jane Cornegill Campbell. Del mismo modo, también T.B. Larimore tuvo la dulzura y amabilidad de una madre consagrada en su joven corazón. Él comprendió más que nadie que la tierna pureza de su madre y su magnífico amor por este hijo lo moldearon para convertirse en uno de los más grandes predicadores de su época. De manera similar, E.A. Elam fue criado por padres que eran miembros fieles de la iglesia. Era un niño pequeño cuando la guerra civil estadounidense arrasaba su hogar, por lo cual las escuelas estaban cerradas, así que su madre le enseñó los fundamentos de la educación y más tarde lo animó a asistir a la escuela bíblica de Mars Hill, donde Larry Moore era el presidente. Que Elam se convirtiera más tarde en uno de los predicadores más elocuentes del sur de los Estados Unidos, presidente de la escuela bíblica de Nashville, escritor para la prestigiosa revista cristiana Gospel Advocate y de escritor de literatura para escuela dominical o clases de niños, se debe a la influencia que lo rodearon en su hogar cristiano desde su infancia. Además, los hogares cristianos moldearon y formaron a otro gran hombre de Dios, como fue el hermano James A. Harding, cuyos padres estaban entre los cristianos más dedicados de su época. De hecho, tenemos ahora entre nosotros en aquel país una universidad con su nombre para recordarle siempre. Y de hecho, la lista de muchos eminentes servidores de Cristo se puede rastrear siempre hasta sus hogares o casi siempre. Obviamente hay una relación entre el hogar y la iglesia que funciona y da frutos.
Si bien algunos hombres se han convertido en grandes cristianos sin la guía temprana de una familia cristiana, la regla generalmente es que los grandes hogares cristianos han producido grandes hombres y mujeres cristianos y grandes congregaciones. Por lo tanto, es importante someter este asunto a análisis e indagar con la pregunta: ¿cuál es el papel del hogar en el desarrollo espiritual de la iglesia? Para esto, hoy vamos a tratar nuestro primer punto. El hogar puede fomentar el respeto por la iglesia en la familia. Se admite que hay un verdadero problema en algunos lugares, ya que no todas las iglesias son del todo respetadas en la comunidad. Las iglesias están compuestas de seres humanos y las debilidades humanas muchas veces son muy notorias en las congregaciones. El egoísmo está presente, así como el deseo de dominar o de destruir. Los varones generalmente son impulsados por la ambición de dirigir las congregaciones y si no pueden lograrlo, harán todo lo posible por destruir y dividir a la iglesia como venganza por no dejarse dominar. Hay chismosos en la iglesia que mantienen siempre un ambiente de descontento entre los hermanos. El pecado, en todas sus formas feas, frecuentemente levanta la cabeza en la iglesia. Sin embargo, los cristianos maduros son conscientes de que, llamémosle así, estas cualidades bajas son la excepción y no la regla. A través de toda la hermandad se encuentran algunas de las personas más nobles del mundo, y esto es cierto para la gran mayoría de ellas. Ninguna gente en el mundo es más grande en su generosidad, más dedicada en su amor por las escrituras y más devota en actividades cristianas activas como los hijos de Dios. Esto, como una vez reflexionó también ese gran líder del movimiento de restauración, nuestro hermano Moses Lar, es esta nuestra, la más noble hermandad cristiana que el sol jamás ha iluminado. La falta de consideraciones morales que a veces muestran personas obstinadas no deben ser un impedimento para ver la verdadera belleza espiritual del pueblo de Dios en nuestra tierra. El respeto por la iglesia se construye mediante el constante recuerdo del punto de perspectiva bíblico que es adecuado con respecto a la iglesia. Es un pueblo que debemos recordar siempre, por el cual Cristo murió. Dice la Escritura en Hechos capítulo 20, versículo 28: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia está compuesta por personas rescatadas, redimidas, y el costo de su rescate o de su redención ha sido la sangre de nuestro Señor. Esa sangre de Jesús, dice Primera de Pedro 1:18 al 19, debe ser muy apreciada, muy valorada por nosotros. Dice Primera de Pedro 1:18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Además, dice la palabra que Cristo amó a la iglesia a pesar de las imperfecciones de las personas que la componen. Efesios capítulo 5, versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A través de las Escrituras, la iglesia se refiere a sí misma como la esposa o la novia de Cristo, la casa o familia de Dios y el reino de Dios sobre el cual gobierna Cristo como el monarca absoluto. Conocer estas cosas sobre la iglesia es construir respeto por ella. El respeto por la iglesia también se ve como algo indispensable cuando se recuerda lo que la iglesia está tratando de hacer en el mundo. En un mundo donde el pecado es negro y feo y las influencias de Satanás dominan la sociedad, la iglesia está tratando de señalar el camino. Es una luz establecida sobre una colina, un refugio en el desierto del pecado, una marca para mostrar el camino correcto a seguir. No hay obra conocida por el hombre que pueda igualar en importancia la predicación del Evangelio. El apóstol Pablo estaba en prisión
cuando allá en Roma, cuando reflexionó con los cristianos de Filipos, que muchos estaban predicando el evangelio por motivos indignos. Algunos predicaban por contención, algunos para hacerle daño a Pablo y aumentar sus aflicciones en la cárcel, y algunos hasta por envidia y contienda. Por otro lado, algunos predicaban a Cristo, por supuesto, por amor y buena voluntad. Ahora, respecto a aquellos que lo hacían con una mala actitud, con objetivos indignos, ¿cómo se sintió Pablo respecto a eso? Leemos en Filipenses 1:18 que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. La actitud sacrificial de Pablo era hermosa de contemplar. Mientras Cristo sea predicado, eso era todo lo que importaba, sin tomar en consideración los bajos motivos de algunos que lo proclamaban. No se puede negar que para Pablo la predicación de Cristo era de máxima importancia. Afortunadamente para el mundo, otros hombres han sentido, como Pablo, la importancia de esta obra. Elam quería que se inscribiera en su lápida que no había dejado de declarar todo el consejo de Dios, tomando esas palabras de Hechos capítulo 20, versículo 27. Además, a pesar de la impresión popular de lo contrario, las vidas de los predicadores acostumbran estar llenas de dificultades. Claude Whitty creció en una granja y predicó su primer sermón a finales de su adolescencia. Después, un hermano mayor se acercó a él con algunos consejos, digamos, severos. Le dijo al joven que el trabajo de predicar no era fácil. Los enemigos entre la gente denominacional o sectaria intentarían matarlo y algunos de sus propios hermanos harían lo mismo. Pero agregó, si el joven no era lo suficientemente fuerte para continuar predicando a pesar de estas cosas, no merecía ser predicador. Pensamientos duros para un joven que apenas comenzaba el ministerio. No es de extrañar que Tolbert Fanning aconsejara al joven T.B. Larimore cuando se presentó ante él en aquel viejo instituto Franklin College, diciéndole, joven, no prediques si puedes evitarlo. En resumen, a menos que reconozcas su importancia y estés dispuesto a sacrificarte, no seas predicador. La labor de la iglesia es enviar predicadores al campo. Nunca se debe permitir que nada oculte esta labor o asuma una mayor importancia para una congregación. La obra de la iglesia es única. Si una congregación falla, ningún otro grupo en el mundo llenará el vacío. Los cuerpos denominacionales no van a predicar el evangelio puro, sino solo un mensaje de sabiduría humana. Los partidos políticos, aunque son indispensables en la vida de una nación, no están comprometidos con la predicación del Evangelio. La Cruz Roja, el Club Activo 2030, la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, no hay ninguna organización en el mundo que pueda asumir la responsabilidad de la iglesia si ésta no cumple con su deber. Ser consciente de lo que la iglesia está tratando de hacer es poseer un gran respeto por ella. Sin embargo, algunos hogares cometen serios errores que afectan la actitud de sus hijos hacia la iglesia de por vida. La mesa que llamamos comedor frecuentemente es una ocasión para menospreciar a algunos cristianos individuales, criticar al predicador o dejar mal a los líderes o ancianos. Aquí se discuten los problemas de la iglesia y las críticas duras y crueles se convierten en la costumbre. Los padres sabios y devotos pueden fomentar actitudes adecuadas hacia la vida en general, pero especialmente hacia la iglesia. Las actitudes saludables construirán cristianos fuertes y los jóvenes pueden estar agradecidos por tener padres piadosos que le transmitan actitudes firmes y sabias hacia sus compañeros cristianos y la congregación local. Además, el hogar comete un error cuando las acciones de los padres indican una disminución en el sentido de importancia de la iglesia. Los padres que se pierden los servicios de la iglesia por las más débiles excusas están enseñando a sus hijos a subestimar lo que la iglesia intenta hacer. Los padres que demuestran a sus hijos que los programas de televisión, los deportes y las numerosas atracciones del mundo pueden distraerlos de la iglesia, están creando obviamente a hijos a quienes la iglesia también les parecerá insignificante a medida que crezcan.
por lo que es vital, es urgente, es muy importante que nosotros como padres mostremos no solo con palabras, sino también con nuestras acciones, con nuestras decisiones y las decisiones que aconsejamos tomar a nuestros hijos, que la iglesia es sumamente importante, es lo más importante que hay en nuestras vidas, porque ella es la casa de Dios. Y nosotros, en primer lugar, debemos tenerla a ella y a todo lo relacionado con Dios en la cúspide de todas nuestras tareas, sueños, aspiraciones, metas, esfuerzo, porque Dios es primero que todo lo demás. Hasta aquí, amada familia, nuestra lección, el rol del hogar en el desarrollo espiritual de la iglesia, rogando que nuestro Dios nos dé la oportunidad de la próxima semana pasar al siguiente punto de esta lección. Bendiciones.